Hola chicos y chicas, nuevamente estoy con ustedes, ya me conocen, yo soy la nutrióloga Aimé y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de trastornos de la conducta alimentaria. Este tema es muy amplio, por lo cual lo vamos a dividir en dos partes. En esta ocasión vamos a hablar de bulimia y atracones. Pero primeramente debemos de entender un concepto básico que es un trastorno de la conducta alimentaria. Pues primeramente estos se caracterizan por una alteración que es persistente de la alimentación o también del comportamiento alimentario. Y bueno, esto va a ocasionar una alteración significativa en la salud física de la persona de quien lo padezca, pero a la vez también va a tener un alteramiento de la función psicosocial. Algunos ejemplos de trastornos de la conducta alimentaria son la anorexia, la bulimia, también la pica y el trastorno de rumiación. Y como ya se los mencioné, pues en este video solo hablaremos de la bulimia y de los atracones, que también es otro trastorno de la conducta alimentaria y que seguramente lo vieron en algún tema en la escuela, ya que estos temas son comunes estudiarlos, pero bueno, el día de hoy hablaremos un poquito de aspectos más significativos de cada trastorno, ¿vale? Vamos a comenzar con los atracones. Y bueno, para esto tengo que hacer énfasis en qué personas se están presentando comúnmente. Bueno, pues la mayoría es un serio problema en personas con obesidad y también llega a aparecer en un 30% de los pacientes que están en algún tratamiento o en algún programa para perder peso. Y bueno, también llega a aparecer en 1, 2 o un 5% de la población en general. Y bueno, estos son pacientes o son personas con grandes dificultades para perder peso o mantener el peso perdido. Digamos que ya han llevado su tratamiento nutricional, de activación física y sabemos que no todos los organismos son iguales, por lo que a unos nos cuesta más que a otros perder peso o mantener la rutina de ejercicio. Entonces este tipo de trastorno aparece más en este tipo de personas que tienen dificultad para mantener o perder peso. Y bueno, también es importante recalcar qué significa un atracón, porque algunas veces pues nosotros podemos pensar que hemos tenido atracones cuando comemos, o por ejemplo cuando llegamos a comer nuestra comida favorita o alimentos que nos agradan y lo comemos rápidamente o, por utilizar una palabra, nos atascamos. Bueno, esto no es tener atracones. Atracón va a ser en el momento en que nuestra ingestión o nuestro momento de comida es en un determinado tiempo. En ese, supongamos, una media hora, tenemos una ingesta superior a la cantidad normal que alguien tendría. Por ejemplo, si alguien normalmente en 30 minutos se acaba con la sopa y digamos el plato del guisado, en una persona que sufre atracones se acabaría no solamente esos dos platos, sino dupliquémoslo o tripliquémoslo. Estamos hablando de 4 a 6 platos de la cantidad de los alimentos.
Y también es importante conocer otros aspectos, porque bueno, algunas veces llegamos a confundir si podemos tener estos episodios de atracones o si estamos padeciendo tal cual este trastorno, para los cuales les voy a dar como tips o características para identificar más rápido si es que nosotros o algún familiar cercano o un amigo, un vecino, etcétera, que conviva con nosotros lo pueda padecer, ¿vale? Bueno, pues primeramente son personas que comen mucho más rápido de lo normal. También comen hasta sentirse desagradablemente llenos. También comen grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo al momento de empezar a tener hambre, por ejemplo, nos puede gruñir el estómago, algunos nos duele la cabeza, etcétera. Estos son como síntomas o signos que nosotros podemos ver cuando tenemos hambre, pero en estas personas no sienten tal cual hambre, sino comen por el mismo sensación de que deben de comer. También acostumbran a comer solo por vergüenza que se siente con respecto a la cantidad que ingieren. Y bueno, luego de estos atracones suelen sentirse a disgusto con ellos mismos, ya sea algún sentimiento negativo como que sientan depresión o se sientan muy avergonzados. Para esto, todas estas características que les di se deben de presentar por lo menos 3 o más de estos de los que les acabo de mencionar. Y bueno, como les mencionaba, este tipo de personas tienden a sentir un malestar intenso respecto a sus atracones. Y estos atracones se producen de promedio en el día por lo menos una vez, y esto va a ser por lo menos una vez a la semana durante 3 meses. Con esto, si nos sucede esto o si nosotros hemos visto que a alguien le pasa esto, ya se puede estar diagnosticando que tiene este problema. Y bueno, también el atracón no se asocia a la presencia, por ejemplo, que como ocurre en la bulimia, que este tipo de pacientes o de personas ocupan el vómito como un método compensatorio para eliminar el consumo en exceso de alimentos que tuvieron. Y bueno, ahora vamos a pasar con el siguiente tema, que es bulimia. La bulimia es un tema un poco más conocido o un poco más habitual encontrar información acerca de, pero bueno, vamos a tratar en este momento como que es la ingestión episódica que es incontrolada de grandes cantidades de alimentos durante un periodo breve. Es decir, por ejemplo, como en los atracones, que se come mucho, pero en este caso en la bulimia hay conductas compensatorias. ¿A qué me refiero con conductas compensatorias? A esto se refiere, por ejemplo, al vómito, a tomar algún fármaco que nos produzca diarrea. También son personas que se percatan que tienen estos hábitos alimenticios, pero no suelen percatarse de hambre durante estos episodios. Y bueno, no son capaces de detenerse por sí solos, sino hasta el momento de que sienten un dolor abdominal intenso. Se les interrumpe o se quedan dormidos, se desmayan o ya es cuando se inducen el vómito. Y bueno, les comentaba que la bulimia tiene métodos compensatorios que son para eliminar el exceso que ellos creen de la comida que tuvieron. Y esto es
para evitar subir de peso. Estos métodos, como les mencionaba, pueden ser vómitos autoprovocados, abuso de laxantes y diuréticos o algunos otros fármacos. También suelen utilizar periodos de ayuno muy prolongados. ¿Qué quiere decir esto? Que no consumen alimentos en un tiempo muy largo, o el consumo de otros fármacos. Para el caso de la bulimia existen dos tipos: el tipo purgativo y el no purgativo. Del 80 al 90% de las personas que llegan a padecer bulimia tienen el tipo purgativo. A este se refiere a que se provocan el vómito y tienen mal uso de laxantes, diuréticos, algunos enemas, y esto suele ser durante el episodio de los atracones. Y el otro, que es el tipo no purgativo, es cuando se emplean otras técnicas compensatorias inapropiadas, como les mencionaba, que no consumir alimentos en un tiempo prolongado, que es el ayuno, o practicar ejercicio intenso. Todas estas conductas que ellos hacen las realizan para desaparecer el malestar físico y que así se les disminuya el miedo a ganar peso por la cantidad de alimentos que consumieron. Los individuos con ese trastorno pueden estar sin comer 1 o más días o realizar ejercicio físico intenso. Este ejercicio físico tiene que interferir en sus actividades importantes. Llamémoslo que, no sé, tienen que hacer tareas y no les importa y hacen ejercicio, pero en todo el día. O se realiza a horas poco habituales, en lugares poco apropiados, o a pesar de que la persona haya sufrido alguna lesión. También hay que tener en mente que estos atracones y las conductas compensatorias de las que ya hablamos se producen al menos en un promedio de 2 veces a la semana, y esto durante un periodo de 3 meses. Si esto ocurre en esta frecuencia que les estoy mencionando, se puede ya diagnosticar que la persona tiene bulimia. Pero bueno, recuerden que este tipo de diagnósticos los tiene que hacer un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque solamente un profesional de la salud está calificado para ver aquellos síntomas, signos, características específicas de cada trastorno. Recuerden también que en este tipo de trastornos se ve alterado cómo se ven a ellos mismos. ¿Por qué? Porque ponen mucho énfasis en su peso y en la silueta corporal. Como está aquí en la imagen, puede ser una persona demasiado flaca y que ellos al verse al espejo se vean de manera diferente, se vean como una persona con obesidad. Pero bueno, una vez más, este tipo de diagnósticos los tiene que hacer un profesional de la salud, así como su tratamiento, que tiene que ser específico para cada caso. Y este sería la primera parte de los trastornos de la conducta alimentaria. Espero que les haya gustado mucho y que se les haya hecho muy interesante. Y nos vemos la próxima con el siguiente tema de los trastornos de la conducta alimentaria.